Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a nuestro viernes de webinar. Ahora un interesante tema que nos interesa mucho, tanto como implementadores como auditores de un sistema integrado de gestión, ya que en los tres sistemas está apuntando a esos requisitos de seguimiento y medición. Calidad, seguridad y ambiente, tenemos esta acción. Ahorita tenemos entonces a nuestra ponente, mi amiga y compañera Norquis Hurtados, ¿ok? En la cual va a hablar sobre este importante tema y a darnos esos tips que nos interesa principalmente de cuando estamos en esa auditoría, en ese seguimiento, en esas mediciones, en mediciones de calidad, en mediciones de seguridad y en mediciones de ambiente. Entonces, los dejo con la amiga Norqui para que ella nos deleite en estas actividades y como siempre, cualquier comentario, cualquier pregunta lo van haciendo en el chat, ya que en este momento, para este viernes de webinar, yo voy a ser su moderadora. Bueno, Norqui, te dejo la palabra para que nos hable sobre ese interesante tema y qué puntos de vista y qué aspectos tenemos que considerar cuando estemos auditando medición. Perfecto. Gracias, Keila. Bueno, chicos y chicas, bienvenido una vez más a este viernes de webinar. Como ya lo comentó Keila, y pues para muchos, sé que soy conocida para ustedes, Norquis Hurtado, quien nos va a acompañar el día de hoy en esta pequeña sesión. Hemos organizado un pequeño webinar, algo de 1 hora, bien corto, ¿no? Pero para precisar algunas cositas o algunos detalles, en este caso, concerniente a lo que son los recursos de seguimiento y medición, un tema un poco complejo, es un tema muy complejo, de hecho, cuando estamos auditando, ¿no? Y que pues en la mayoría de las organizaciones es un tema bastante complejo, ¿no? Y lo vamos a encontrar cuando estamos auditando sistemas de gestión de calidad, de ambiente, de seguridad y N cantidades de sistemas de gestión, ¿no? En esta oportunidad nos vamos a concentrar en aquellas organizaciones que tienen su sistema de gestión establecido e implementado en función de los requisitos de estas 3 normas internacionales, ¿sí? Antes de dar inicio, quiero comenzar con una pregunta. Ustedes me van escribiendo por el chat lo que les viene a la mente, ¿no? Para que cuando finalicemos, a ver cómo la cerramos, ¿no? A ver, ¿qué se les viene a la mente cuando tan simplemente mencionamos el término de auditar? Coloquemos modo auditor completamente. Vean qué se le está viniendo a la mente cuando nos viene el tema de auditar recursos de seguimiento y medición. ¿Qué esperamos conseguir? Adelante, actívense. Y los voy leyendo, ¿sí? A ver, vayan escribiendo. ¿Qué esperan conseguir? ¿Qué se les viene a la mente tan simple cuando tan solo se menciona el término recursos de seguimiento y medición? A ver, certificadas de calibración, nos dice por acá María. Perfecto, a ver qué más, chicos y chicas. Indicadores, instrumentos de medición, gestión metrológica, registros asociados a lo que son los seguimiento y medición, ¿no? Verificación de procedimientos, patrones, equipos de medición, control, programa de mantenimiento y calibración, evidencias de revisión, verificación, certificados de equipos patrones, gestión de resultados, que todo está bien, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Verificación de equipos, ¿qué más? Manuales de operaciones. Muy bien, qué bueno que estamos pensando mucho más allá de tan solo esperar de frente un certificado de calibración, ¿verdad? Cuando hablamos de equipos e instrumentos de medición, tenemos que esperar mucho más allá de eso, ¿sí? De hecho, no siempre de frente nos vamos a ir a esperar un certificado de calibración. Eso es sumamente importante. Entonces sí, cuando hablamos de este punto, definitivamente lo primero que se nos van a venir a la mente es equipos e instrumentos de medición. ¿Pero qué buscamos? ¿Qué esperamos conseguir acerca de esos equipos e instrumentos de medición que utiliza la organización para sus mediciones de calidad, de ambiente, de seguridad? Es donde vamos a concentrarnos el día de hoy. ¿Sí? En esos puntos
súper relevante, súper importante, que no debemos dejar pasar y que a veces a lo mejor nos desgastamos muchísimo buscando certificados de calibración donde o no se le está dando el uso apropiado de esos certificados de calibración o inclusive puede ser que estemos frente a un equipamiento que no necesariamente debía estar calibrado. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo una serie de detalles al respecto, ¿no? Vamos a, el día de hoy, a hablar entonces aquellos elementos a revisar cuando estamos auditando esos recursos de seguimiento y medición. Le hemos llamado acá un sistema integrado de gestión para hablar o darle el enfoque de las tres disciplinas a la vez, ¿sí? No necesariamente quiere decir que este es el enfoque único y exclusivamente cuando hablamos de un sistema que responde a las tres normas, no. Si ven, lo que vamos a estar viendo el día de hoy nos va a aplicar hasta si estamos en solo calidad, si estamos desde la mira solo de seguridad o si estamos desde la mira solo desde ambiente, dependiendo de cuál sea la utilidad de la organización en cuanto a ese recurso de medición, ese equipo o instrumento de medición que está utilizando en sus mediciones, ¿no? Siempre todo se hace con un propósito, con un norte. Entonces, en cuanto sea el norte, va a responder ese equipamiento que esté utilizando, que debe tener una serie de detallitos sumamente importantes, ¿no? Con lo que debemos nosotros sí en modo auditor esperar encontrar. ¿Ya? Vamos a recordar primeramente dos términos sencillitos, clásicos, pero que efectivamente no podíamos iniciar sin ellos, ¿no? Si hablamos de recursos de seguimiento y medición, ¿qué es seguimiento y qué es medición? Tenemos el término seguimiento. Se define como la determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio o una actividad, ¿sí? Determinación del estado, si lo vemos, del estado de un sistema. Justo entonces, como estamos hablando de conocer ese estado de un sistema, en cuanto a la mira de la calidad, de la seguridad o del ambiente, es donde nos vemos en la necesidad de implementar monitoreos que nos permitan determinar ese estado. Justo para hablar de esos monitoreos es que siempre va de la manito las mediciones, ¿ya? El poder conocer el valor de ese proceso, ¿sí? Allí entonces, por eso siempre es que hablamos hacia alineadito, seguimiento y medición. ¿Sí? Hago seguimiento para determinar el estado del sistema, o de eso puntual a lo mejor de lo que esté haciendo revisión en su momento, ¿ya? Y hablamos de medición, porque la medición es lo que nos va a permitir otorgarle un valor, o mejor dicho, conocer un valor. El término apropiado es conocer, porque el valor va a existir. Solamente que nosotros vamos a utilizar una herramienta, que es lo que se le conoce como equipo o instrumento de medición, que debe ser la apropiada para poder conocer ese valor, ese resultado. ¿Ya? Entonces, de la manito, término seguimiento y medición, que de dónde lo extraemos en esta oportunidad, de la ISO 9000, es la fuente de donde se ha extraído esta definición, seguimiento y medición. Clave es nuestro punto de partida el día de hoy en este webinar. Y vamos a iniciar entonces con repasar dónde nos aborda 9, 14 y 45 lo que es el término de medición, de recursos de seguimiento y medición. Si vemos la ISO 14001, de su última versión que es la del año 2015, en el apartado 9.1 nos aborda que la organización debe determinar qué necesita seguimiento y medición. Fíjense que esto le queda a la propia organización. ¿Por qué? Porque ella es quien conoce su contexto, ella es quien conoce la naturaleza y la complejidad de sus operaciones. Es quien la ha mapeado, la ha conocido, ha descrito sus actividades, sus procesos, y a partir de allí puede saber, o ya cuando lleguemos al punto 9 de la norma, definitivamente ya la organización ha determinado que sus aspectos e impactos ambientales, ¿sí? Esos propios que surgen de sus procesos, esos propios de donde se desarrolla la actividad, en la forma como se desarrolla, entonces a los que expone el ambiente. En función de eso, la organización determina primeramente qué necesita seguimiento y medición. Si vemos más adelantito, pues nos habla de los métodos que utiliza para hacer seguimiento y medición, de los criterios, y los criterios siempre es contra qué comparamos. Fíjense que en todo sistema de gestión, cuando hablamos de evaluar desempeño, si nosotros hablamos de un patrón, de algo que necesitamos medir, toda medición tiene que ver con qué compararla. Eso se le determina criterio. Si nosotros decimos, necesito pesar verificar la balanza. Entonces voy a colocar una pesita.
de 100 gramos, oye, con el resultado que nos dé, si nos da 98 gramos, ¿está bien? ¿Está mal? Tengo que saber contra qué lo voy a comparar. Eso es lo que se le conoce como criterio. Y en todo lo que la organización haya establecido como que necesita seguimiento y medición, definitivamente debe haber un criterio contra qué comparar. ¿Sí? Y esto nos lo va a decir la 9, la 14, la 45, porque sine qua non, en todo donde nosotros hayamos dicho, hay algo que necesita seguimiento y medición, tiene que haber un criterio contra cuál comparar, ¿no? Luego nos dice cuándo se deben llevar a cabo, sus frecuencias, ¿sí? Cuándo se debe analizar y después nos dice importantísimo, la organización debe asegurarse que se usan y mantienen equipos de seguimiento y medición, calibrados o verificados, según corresponda. Si nosotros nos damos cuenta, estas normas en esta versión han sido muy madura, mucho más madura a nivel metrológico, ¿no? Lo digo en especial por la 45, que eso es uno de los cambios grandes que tuvo desde la OSA a la 45, ¿no? Antes esa norma nos decía solo calibrados, ¿ya? Ya en la práctica se ha comprendido que uno, no todos los equipos se calibran, ¿sí? No vamos a encontrar forma de calibrar todos los equipos, eso es importante. Y dos, que también todo va a depender de la significancia que vayan a tener esos resultados, ¿no? En donde se estén utilizando. ¿Sí? Entonces, no todo en esta vida tiene que, porque hablemos de equipo o instrumento de medición, de frente debe estar calibrado, ¿no? Por eso, maduramente acá las normas nos han contemplado el término calibrados o verificados según corresponda. ¿Sí? Eso nos lo dice la 14, en el 9.1. La 45 también en su inciso 9.1, fíjense que 14 y 45 están a la par, que nos los manejan en el mismo inciso. La 45 también nos dijo en el 9.1 que la organización debe determinar, acá sí pues lo he colocado un poco más fragmentado, ¿no? Que necesita seguimiento y medición de igual manera. Y a lo largo ya ellos conocen sus procesos, conocen sus actividades, sus instalaciones, la forma con que interactúan, cómo se llevan a cabo, y han identificado qué peligros, ¿verdad? Incluso lo estábamos viendo la semana pasada. Entonces ya han identificado peligros, riesgos a la SST y han podido hasta ahora identificar que necesita seguimiento y medición. Sí, justo más tardecita ahorita hablo de la obligatoriedad legal, ¿no? Entonces, eso ahorita de frente es lo que nos dicen las normas, ¿no? A veces tenemos requisitos de cliente, legales, ya ahorita lo vemos de dónde surgen a veces otras consideraciones para el tema de si calibrado y todo eso, ¿no? Pero las normas en esta oportunidad sí metrológicamente nos han contemplado calibrados o verificados según corresponda. ¿Ya? Acá nos dice, la organización debe asegurarse de que el equipo de seguimiento y medición se calibra o se verifica. La OSA, la 18001, nos decía se calibran. En esta oportunidad la 45001, en materia de la SST, nos habla de lo que es que se calibren o se verifiquen según sea aplicable y se mantienen según sea apropiado, ¿sí? Entonces, esos términos ya se los voy a mencionar, la diferencia entre calibración y verificación, ya lo vamos a ir viendo todo poquito a poquito, no se preocupen, ¿sí? Y fíjense entonces, 1445, 9.1, de frente nos hablan de esta temática, ¿no? Ahora, ¿dónde nos habla la 9001 de lo que es lo relacionado a los recursos de seguimiento y medición? En el inciso 715, ¿no? 7151 nos dice claramente que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y la fiabilidad. Entonces, fíjense que de primera instancia, siempre que nosotros pensamos en qué hago para mantener la confianza en mi equipo o instrumentos de medición, es donde allí pensamos en hacerles mantenimiento, en mandarlos a calibrar o en verificarlos a intervalos planificados, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero fíjense inicialmente desde qué perspectiva tenemos que plantear esto. Validez y confianza de los resultados emitidos por esos instrumentos, equipos e instrumentos de medición, ¿no? Entonces la calidad, por supuesto, se va a enfocar en qué? En la significancia que tenga sobre lo que es la conformidad, en esos procesos donde los utilizamos, ¿no? Para poder verificar, controlar, etcétera, relacionado a lo que es la conformidad de los productos o servicios donde nosotros pues estemos implementando
o haciendo uso de este equipamiento. Luego nos dice, la organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados a, y fíjense que aquí vamos a durar un buen rato el día de hoy, porque casi siempre pasamos al punto B y nos saltamos el A. Y van a ir viendo qué importante es, como en modo auditor, primeramente, verificar la instancia 1. Y la instancia 1 es el inciso A. Nos dice, son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas. ¿Ya? Ahorita vamos a explicar al detalle cómo nosotros podemos verificar que son apropiados. Eso es punto de partida, primeramente, para que ustedes se den cuenta que a veces nos encontramos equipos de medición recontracalibrados y nos muestran hasta 5 años, por 5 años consecutivos se ha calibrado todos los años, 5 certificados de calibración y a lo mejor nunca cumplió con el uso previsto, ¿ya? Con el uso específico al que era. Equipos e instrumentos de medición nos vamos a encontrar un montón. Yo siempre digo que a pesar de que es uno de mis rubros recontra preferidos, me faltará vida para poder saber todos los equipos e instrumentos de medición que hay en el mundo. ¿Sí? Nos faltará. Y de una misma gama, de una misma magnitud, nos vamos a encontrar diversidades y con diferentes características metrológicas, ¿sí? Ese puntico está recontra importante, es un elemento de partida que vamos a ver el día de hoy, ¿no? ¿Cómo nosotros entonces de modo auditor podemos verificar ese tema de que realmente cuenten con equipos e instrumentos de medición que son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición? ¿Ya? Luego sí nos dice que se mantienen para asegurarse la idoneidad continua para su propósito. Ya, cuando nosotros nos dicen que se mantenga, ahí sí nosotros nos trasladamos a pensar en el tiempo. ¿Qué hacemos para nosotros asegurar de que esto siga manteniéndose de manera óptima, emitiendo resultados confiables? Justo ahí sí es donde se nos prende el chip de los mantenimientos, de las calibraciones, etcétera, ¿no? Y nos dice que debemos conservar información documentada, que no es más que evidencias apropiadas como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito. Entonces, eso vamos a ver, a desarrollar a lo largo de esta pequeña jornada del día de hoy, ¿no? Si nos damos cuenta, ya repasamos. 45 y 14, 9.1, ¿cierto? 9001, 715. Ya lo vimos, en las 3 normas nos habla de este tema, solo que en una de ellas no coincide o no podemos decir que está dentro de lo que es la alineación, ¿sí? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de 14 y 45, primeramente, por eso les digo, primeramente vamos a pensarlo en 45 desde peligro, ¿verdad? Desde esos peligros que en la organización ya se han determinado, que son propios, que están allí, que están latentes, que ya lo han identificado y que definitivamente hay que implementar controles, ¿sí? Y que uno de esos controles a lo mejor está en los de monitoreo, donde hacemos uso de equipos e instrumentos de medición, donde necesitamos monitorear la luminosidad, el voltaje, no sé, pues todo lo que hayamos encontrado, pues que requiera el uso de equipos e instrumentos de medición. De igual manera, en 14, ¿desde qué perspectiva principalmente lo vamos a ir pensando? Desde esos aspectos e impactos ambientales que en la organización hemos ya determinado, ¿no? Como siempre les comento, de primera instancia. ¿Sí? De primera instancia van a aparecer o van a entrar a tallar otra serie de aspectos que vamos a tener que considerar, o que la organización va a tener que considerar cuando está pensando en lo que son sus equipos e instrumentos de medición. ¿Sí? De primero, de frente, ya sabemos. Si estamos hablando de 45, pues todo aquello que vaya, que ya lo hemos identificado a partir de esos peligros. En 14, todo aquello que se haya determinado a partir de esos aspectos ambientales. Y en calidad, desde la conformidad del producto, ¿no? O el servicio. Importante tener en consideración otros aspectos que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Lo que les estoy mencionando ahorita solo es una primera instancia. Me gustaría, primeramente, poder hacer correr este pequeño video que me facilitó, lo encontré en algún momento, la verdad no sé cómo llegó. Felicito a quien sea la fuente, la desconozco. Tengo un fragmentico nada más de este video, por eso desconozco su fuente, lo felicito. Y me pareció bastante oportuno colocar este pequeño fragmento para que entremos, como quien dice, en calentamiento en el tema. A ver, se los voy a colocar. Continuamos con el apartado 715 relacionado a los recursos de seguimiento y medición. Este apartado es vital ya que este tipo de recursos son necesarios para verificar la conformidad de los productos y servicios.
Entremos un poco en contexto sobre la importancia de este requisito. Pensemos en un vuelo que debemos tomar hacia otra ciudad. Podemos ver diferentes ejemplos de equipos de seguimiento y medición. Inicialmente se debe reportar el equipaje. Para esto se coloca cada una de las maletas en una báscula con el fin de calcular el peso indicado. Algunas aerolíneas manejan un peso máximo de 23 kilogramos, es decir que superando este peso se debe pagar más. Asimismo, durante el vuelo los pilotos requieren una serie de equipos para prestar el servicio, como por ejemplo, velocímetro para medir la velocidad, altímetro para medir la altura, bariómetro para medir el cambio de altura, brújula para conocer el rumbo de la aeronave. Estos deben ser apropiados para el uso específico de las actividades realizadas. Puede suceder en algunas organizaciones que la conformidad de los productos y servicios no necesariamente están reguladas y puede existir diferentes opciones. Por ejemplo, en una fábrica de galletas se requiere la utilización de equipos de seguimiento y medición. La cantidad de equipos también depende de la complejidad del producto o servicio y el compromiso de la organización con una salida estandarizada. En este caso se podrían utilizar equipos como regla para medir la longitud y balanza para medir el peso. Pero alguna organización podría utilizar equipos para medir que el producto esté crujiente. Por eso se debe conservar información documentada de la idoneidad de esos equipos para su uso. La segunda parte de este apartado está relacionada a la confianza de la validez de los resultados de medición, por lo que se requiere que los equipos se calibren o verifiquen a intervalos planificados con patrones trazables de medición internacionales. Analicemos esta situación relacionando el caso de la entrega de equipaje en el aeropuerto. La balanza utilizada con el uso constante y el tiempo puede generar un desgaste que afecte su resultado. Pensemos en un equipaje de 20 kilogramos. Si este se pone en una balanza recientemente calibrada, seguramente su valor será 20 kilogramos. Pero si no se realiza una calibración adecuada, la medición podrá dar 24 kilogramos para un equipaje que realmente pesa menos. En este caso se genera un cargo adicional que el cliente no tenía previsto. Sin embargo, pueden haber casos más críticos como los equipos utilizados en la cabina. Bueno, prestaron atención al video, ¿no? Miren cómo en un fragmentico tan chiquitico, tan detalladito, pudimos ver la importancia de lo que es tener el equipamiento adecuado para lo que se necesita, pues a lo que se necesita hacerle seguimiento y medición de acuerdo al proceso, de acuerdo a la conformidad del producto, del servicio, en este caso el ejemplo de calidad, ¿no? Miren, en ese ejemplo veíamos el tema de cuando nosotros mismos colocamos nuestras maletas en el avión. Un temor que tenemos es, uy, tenemos confianza en esa balanza. Ellos siempre van a querer que pese más, que dé más, porque cualquier cosita me va a incurrir en gastos que va a ¿qué? Atribuir a nosotros, ¿verdad? Al usuario. Entonces, es algo que a nosotros nos preocupa como clientes, en el caso de colocarnos como clientes, ¿no? Por eso, bueno, hay organizaciones que se encargan de colocar estatutos, podríamos decir, regulatorios para este tipo de actividades, donde, bueno, le dicen, bueno, las básculas que utilicen en este servicio tienen que estar calibradas. Ahí viene otro requisito, ¿no? O mejor dicho, otro elemento a qué pensar. A lo mejor es posible que ellos hayan dicho, nosotros hemos garantizado que hemos adquirido balanzas de excelente exactitud, tal y tal. Muy bien, con excelentes características metrológicas para su uso previsto, ¿sí? Sin embargo, a lo mejor algún organismo por allí regulador le dijo, oye, pero definitivamente igual hay que implementar otras cosas para mantener confianza. Y como mínimo debe estar calibrada con tal frecuencia, ¿sí? Así nos vamos a encontrar. ¿Ya? Nos vamos a encontrar que cuando pensamos en en ese puntico clave de lo que es si está calibrado, frecuencia, si tiene que estar calibrado o no, van a entrar un montón de elementos adicionales a lo que ya habíamos conversado. Si estamos desde la óptica de calidad, afectación directa sobre la calidad, ¿ya? Sobre la conformidad del producto o servicio, sobre la satisfacción del cliente. ¿Sí? Hay que mirarlo desde esas dos ópticas, ¿ya? Si es una parte crítica en el proceso que tiene una alta incidencia en el resultado final, entonces definitivamente vamos a tener necesidad de que eso esté calibrado, ¿ya? Si hay exigencias de cliente, y este tema de la exigencia de clientes desde los 3 nortes nos puede aplicar. Si estamos en un sistema que responde a la calidad, al ambiente, a la seguridad, entonces definitivamente desde los 3 nortes posiblemente nos vamos a encontrar exigencia de clientes, requisitos legales o reglamentarios aplicables, impacto, bueno, en el ambiente lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que son los impactos ambientales significativos, ¿no? Y a lo mejor
incluso podemos encontrar no significativos, pero que la misma organización haya visto la necesidad, definitivamente pues nos los vamos a encontrar también. Requisitos sectoriales, ¿ya? De hecho, en muchos casos, para lo que son las frecuencias de calibración, que no existe, que no es que exista alguna normativa internacional específica para todo, que diga que todos los equipos e instrumentos de medición deben estar calibrados con una frecuencia de cada 12 meses, eso no existe. Lastimosamente a veces se aplica de esa manera, o erradamente en modo auditor esperamos encontrar que todos lo estén cada 12 meses, eso definitivamente así no existe. Lo que sí existe es que a lo mejor hay requisitos sectoriales, ¿sí? Como se da, por ejemplo, en el sector farmacéutico, se da muchísimo, dependiendo del país, también este requisito sectorial, donde inclusive las normativas especifican puntual, por lo menos una vez al año, dicen algunas, otras dicen por lo menos cada 12 meses, ¿sí? Y así sucesivamente. En el sector minero también nos vamos a encontrar algunos puntos bien enmarcados, que decimos pasan a ser requisitos del sector, ¿no? Del sector de actividad. Entonces definitivamente lo van a tener que aplicar, ¿ya? Pero esto no existe para todo. Para todo no existe esta determinación de frecuencias de calibración y así sucesivamente, por lo que son muchas cosas que entran a tallar o muchos elementos que tenemos que tener en consideración al momento de estar auditando recursos de seguimiento y medición, ¿ya? Bueno, entonces esto de primera instancia, ¿no? Ahora sí ya nos estamos concentrando, uno, en qué necesita seguimiento y medición. Vamos a hacer algunas actividades para poder enfatizar este punto, que a mí me parece recontra importante. Antes de pasar al B, que esté bien claro, bien conciso, el que la organización tenga detallado, determinado qué es lo que necesita seguimiento y medición. Miren que acá tenemos algo de entrada, ¿no? Nos dice, son apropiados para el tipo específico de actividad de seguimiento y medición realizada. Pensar primeramente, ¿qué se hace en el proceso? Significa, hay que conocer las características del proceso. Una vez que la organización conoce, comprende adecuadamente lo que son las características del proceso y las salidas requeridas, entonces sí, en las diferentes etapas va a ir determinando qué necesita seguimiento y medición. Dónde a lo mejor incorporar un equipo o instrumento de medición fijo, porque allí tiene que haber un monitoreo constante, donde se tiene que implementar a una frecuencia especificada, ir a hacer controles, monitoreos, ¿verdad? Porque eso es clave para ese proceso. Y pues sumamente importante tener en cuenta lo que son las características metrológicas de los equipos o instrumentos de medición, ¿sí? No para todo proceso que yo necesite medir la temperatura me va a servir cualquier termómetro, por ejemplo. No es así. Tenemos que tener bien claro qué me sirve para eso en específico. Y ahí es donde tenemos que saber, en función a las características del proceso, qué características metrológicas se requieren, ¿sí? Recuerden que los equipamientos tienen una serie de características metrológicas que ya la vamos a ir abordando un poquito simple, porque la verdad no estamos en una formación de metrología, ¿verdad? Pero sí para darle un repaso y tener consolidado que eso de entrada es uno de los puntos claves que nosotros tenemos que consolidar cuando estamos auditando este punto, ¿no? La ISO 10012, que la quise citar por acá, nos dice pues que los requisitos metrológicos especificados se derivan ¿de dónde? De los requisitos del producto. Si nosotros estamos hablando de calidad, se van a derivar de los requisitos del producto o de los requisitos del servicio que estemos necesitando hacerle ese control, ¿no? Si estamos hablando de ambiente, los requisitos específicos de ese control que debemos hacer allí, derivado de ese aspecto ambiental o de ese impacto, como lo estemos viendo, ¿no? O de esa normativa legal aplicable, pues que definitivamente por el tipo de actividad que la organización realiza, necesita hacerle seguimiento y medición, ¿no? Y de materia de seguridad, pues propio de ese peligro, propio de lo que le determina la regulación legal o lo que le aplique, tal cual como lo estábamos mencionando, ¿no? Los requisitos pueden estar expresados como error máximo permitido, incertidumbre, límites de medición, estabilidad. Para algunos equipamientos, por ejemplo, nos utiliza el término de conocer lo que es la estabilidad y uniformidad. Ejemplo, cuando estamos hablando de un medio isotermo. Oye, pero si nosotros estamos hablando de un vernier, un pie de rey, no vamos a estar hablando de estabilidad y uniformidad, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que saber qué características son propias para el tipo de equipamiento que estamos
necesitando, ¿no? ¿Para qué? Para ese control adecuado de las mediciones. Resolución, condiciones ambientales, etcétera, ¿no? Entonces, eso de entrada. Fíjense que por acá teníamos como un jueguito, ¿no? Aquí quiero que ustedes me colaboren en el chat. Miren, de este lado tenemos lo que es qué necesitamos medir y de este lado tenemos equipamiento. Si nosotros necesitamos medir tiempo, ¿de cuáles de lo que tenemos acá seleccionaríamos? A ver, o esperaríamos encontrar. ¿Qué piensan ustedes? Para medir tiempo, acá me dicen cronómetro. Sí, si vamos a medir tiempo, utilizamos la filita de acá, ¿verdad? Reloj, cronómetro, temporizador. Para medir peso, ¿qué podemos encontrar para medir peso? Básculas, ¿verdad? Balanzas, exacto, perfecto. Para medir longitud. Para medir longitud, ¿cuál seleccionaríamos de acá? Regla, exacto. Regla, pie de rey, en algunos países le conocen como vernier, en otros le conocen como calibrador de nonios, ¿no? Los tres, para ese instrumento los tres son válidos, ¿ya? Me dicen por acá, a distanciómetro, todo esto de la primera línea, ¿no? Muy bien. A ver, para medir temperatura, facilita. Termómetro, picnómetro, ok. Para medir revolución, tacómetro, ok. Para medir aceleración, y los iba a leer, me voy al aceleración. Miren que a veces se nos empieza a poner un poquito más difícil, ¿no? Y de hecho, uy, no, hay un montón acá que no están, ¿no? Que son demasiados. A mí a veces me llegaban unos equipos que yo decía, primera vez que veo este equipo, ¿sí? Y bueno, así uno iba aprendiendo cada vez más, ¿no? A ver, chicos, vamos a pasar un ratito a aceleración. Aquí les dicen, en el caso de que una organización no realice la certificación, por ejemplo, de equipo de izamiento específicamente de una grúa, declarado en su sistema que realiza la certificación anualmente, es un hallazgo por calidad, indudablemente. Sin embargo, es viable que se coloque por los tres sistemas y argumenta en caso de que esta falle o presente una fuga de aceite que pueda generar un impacto ambiental. Si no lo ha generado, nada más lo colocamos en seguridad y si estás viendo la de calidad. Pero nosotros no podemos decir esta no conforme ya ambientes predisponiendo un impacto que no hemos visto todavía, ¿no? Eso sí, no, en eso sí nos debemos cuidar. ¿Ya? El de nosotros poder, se recuerden que las no conformidades no las vamos a redactar en términos de consecuencias. Y podría generar tal cosa. No, si definitivamente eso no es lo que estamos viendo, que se esté incumpliendo o que haya generado desde ambiente, entonces en ese caso el ejemplo no lo vemos, ¿no? A ver, chicos, humedad. Vamos a hacerlo por descarte entonces. Humedad. Para medir humedad, ¿qué necesitamos? Higrómetros, perfecto. Para medir, no digamos fuerza. Dinamómetro, exacto. Para medir, bien. Para medir ruido, sonómetro. Exacto, para medir el ruido es el sonómetro, ¿ya? Para medir volumen, claro, acá donde tienen volumen, para medir volumen, matraz, probeta, pipeta, todo lo que es material volumétrico, ¿ya? Es lo que nos permite medir volumen, excelente. Ya entiendo por qué no vieron la de aceleración, ya entiendo. Para medir presión, manómetro, vacuómetro, manovacuómetro, dependiendo, fíjense ustedes que a veces nos vamos a encontrar en procesos donde la presión esté entre negativa y positiva. Entonces va a estar mal que solo sea manómetro, o sea, que solo mida presión positiva. Vamos a tener que encontrarnos un manovacuómetro. ¿Sí? Sí vemos cómo es importante que sea apropiado para el uso específico. ¿Ya?
Luego, no vieron acelerómetro porque el acelerómetro porque definitivamente no estaba de este lado, ¿no? Para medir aceleración, el acelerómetro. ¿Ya? Miren acá, para medir luminosidad, luxómetro. Para medir, aquí sí ya para ayudarlos para hacerlo más rápido, ¿no? Para medir, claro, de tipo vacío, sí, hay muchísimos tipos de vacómetros, ¿no? Ya, para medir tensión, acá es tensión eléctrica, multímetro, voltímetro. Para medir electrodos de conexión a tierra, telurómetro, que lo hacemos mucho tanto en ambiente como en seguridad. Ya, este es muy utilizado en la parte de seguridad y ambiente. Para medir conductividad, bueno, esperamos encontrar el conductímetro. Para medir pH, un pHímetro. A veces nos vamos a encontrar organizaciones que tienen multiparámetros, ¿sí? Ya aquí estaba el acelerómetro, para medir la cantidad de aire en los pulmones, que lo vemos en lo que es la parte médica, ¿no? En seguridad y salud en el trabajo, el espirómetro, para medir ondas de luz, el interferómetro, para medir velocidad, el velocímetro, para medir caudal, el caudalímetro o flujómetro, para medir el viento, que justo creo que me estaban preguntando por acá, para medir el viento está el anemómetro, ¿ya? Para medir el, Para medir características en color, el espectrómetro, sí. Ajá. Se conoce también como el espectrofotómetro. Mejor conocido como el espectrofotómetro. Pero realmente es un nombre real, ¿no? Perfecto. Ya tenemos para medir sólidos disueltos, el medidor de TDS. Y bueno, para medir dióxido de carbono, sensor de CO2. Y van a haber un montón de sensores también. Así, eh, para el tipo por lo menos en la parte ambiental, para el tipo específico de medición que necesitemos tener, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cada cosa hay que darle el lugar y el nombre que se merece, ¿no? Y de hecho, aquí lo hemos mencionado, aquí hemos dicho solo su nombre, ¿ya? El nombre. Nos vamos a encontrar, pero cada uno de estos con muchísimas características metrológicas. Y tiene que ser tan específico como la palabra apropiado, tal cual lo dice, en lo que se va a usar o se va a someter, ¿no? ¿Ya? Fíjense que hay algunas características metrológicas así por solo dar una pasada. Resolución, una de las características más claves que nosotros debemos ver en un equipo, un instrumento de medición. Alcance, ¿ya? Intervalo de medición, exactitud, clase. ¿Qué pasa? A veces nos encontramos, por ejemplo, organizaciones donde lo que realicen, la actividad, la pesada, por ejemplo, para hablar de una balanza, la pesada que realicen, el criterio de aceptación es muy finito, ¿sí? Me refiero a una que necesitamos una medición muy exacta y tenemos entonces que en esa organización tienen una balanza clase 3 o clase 4. Y es lo que se le conoce como una balanza comercial, una balanza industrial. Entonces, ¿les sirve para llegar a ese nivel de detalle, de requisito finito que tiene su proceso? No. Miren cómo puede estar calibrada y puede no cumplir con el uso previsto, ¿ya? A veces tenemos donde el criterio, si el error máximo, por eso les di aquí solo algunos detallitos, ¿no? Para ubicarlo en términos de proceso, ¿sí? Resolución, por ejemplo. Tenemos un proceso donde no nos puede pasar o tenemos un criterio que está entre 4.1 y 4.8 y tenemos un instrumento, y tienen un instrumento que va de uno en uno. O sea, ¿cómo se va a enterar si estaba en ese rango si de 4 pasa a 5? ¿Ya? Entonces, tiene que ser apropiado al uso previsto. Miren cómo es de importante el tema de las características metrológicas propias para dónde va a ser utilizado, ¿no? Entonces, de hecho, hay a veces equipamientos que hablan por sí solos. Cuando yo digo un equipamiento que habla por sí solo, me fascina colocar el manómetro, que los manómetros son de los equipos que más hablan por sí solos. Yo podría pasar todo un buen rato en esta noche describiendo cada una de las cosas que es esto, que si es de tipo Burdon, que si es fabricado por la norma tal. Un manómetro, cuando nosotros lo vemos así de por sí con el poco de cosas que dice, nos dice la clase de exactitud, nos dice el rango de medición, e incluso algunos nos mencionan algo como lo que está acá. ¿Qué quiere decir? Que este es el rango de uso, que ellos le han dado una exactitud. Por ejemplo, es un manómetro de 0,05 de exactitud. Sin embargo, solo el fabricante la ha determinado para este rango que está acá. Quiere decir que él dijo, yo no se los estoy asegurando para lo demás. Ese es su rango ideal de trabajo. Eso también tienen que conocerlo las organizaciones, ¿sí? Porque si no, entonces a lo mejor están incluso dándole un uso inadecuado al equipamiento, ¿ya? Y bueno, eso es un montón de cositas por allí. Fíjense, cuando nos dicen mantener evidencia, registros,
una de las cosas claves por la que solemos poder conocer es la ficha técnica del equipamiento. Algunos vienen con manual, otros vienen con ficha técnica, ¿ya? Algunos no vienen así tan detallados por el fabricante y la organización se la ha creado con la información que le pudieron suministrar, pero hay que conocer la ficha técnica del equipamiento. Entonces, uno de los puntos importantes, miren, a lo mejor no vamos a tener oportunidad de ver todo ese poco equipos e instrumentos de medición, porque auditamos por muestreo, ¿verdad? Pero si vamos a auditar 10, veámoslos bien. Iniciemos incluso desde su ficha técnica, por ejemplo. ¿Ya? A veces, hasta viendo esto, no es necesario saltar a ver los certificados de calibración, porque tan simple, si están utilizando algo inadecuado. Miren, yo en una oportunidad estaba haciendo una auditoría y ahorita se me vino a la mente por ver este infrarrojo, ¿ya? Y tenía, según la característica del proceso, censaba internamente el caudal que pasaba. ¿Y saben cuál era el equipamiento, el instrumento que tenía? Un termómetro infrarrojo, o sea, a distancia. Eso no era el uso apropiado, o sea, no era el equipamiento apropiado para ese tipo de medición requerida en ese proceso. Y estamos hablando de termómetro de igual manera. Entonces, miren cómo las características metrológicas del equipamiento la va a determinar ¿quién? El proceso, la actividad, en dónde lo que necesitemos monitorear, controlar, hacerle seguimiento, ¿no? Bueno, eso algunos detallitos, chicos, porque nos va a faltar pues un montón de tiempo. Tengo que tratar de resumir al máximo posible, ¿no? Miren cómo tenemos un montón de equipamientos. Justo acá hay un ejemplo importante, ¿verdad? Aquí nos está hablando de una extrusora de esas máquinas está utilizada en el sector para hacer pasta, ¿no? Y miren que nos dice, pues, ellos especifican que la temperatura no debe superar los 40 grados Celsius. Ellos acá especifican centígrados y bueno, yo extraje su proceso tal cual, su procedimiento tal cual para podérselos a ustedes proporcionar, pero importante siempre tener en consideración, chicos, la escala centígrados no existe desde el año 1942. El término apropiado es Celsius, ¿sí? Existe la escala Celsius. ¿Sí? Entonces, bueno, hay algunas organizaciones que mantienen el término centígrados, pero bueno, ya tengan en consideración ese punto. Entonces, pero ellos dijeron, no debe superar los 40 grados. Si ya ellos tienen esa condición en el proceso, ¿qué significa? Tienen que controlarlo. Porque si no, ¿cómo van a saber, uy, estas rayas de qué se hacen? A ver si se borra. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a tener que controlarlo. Y tuvieron que decir, acá está el proceso de destrucción. Acá no iban a poder colocar un termómetro infrarrojo, ¿sí? No iban a colocar un termómetro de contacto. ¿Qué iban a hacer? Un termómetro de inmersión tenían que usar, ¿ya? Como algunos de estos posiblemente. Entonces, podemos tener muchos instrumentos de medición asociados a la misma gama, sí, pero cada uno tiene su propio norte, su propio objetivo y hay que usar el adecuado. De primera instancia nosotros esperamos encontrar eso. Miren, acá tenemos un montón de cositas de un proceso. Voy a extraer un ejemplo. A ver, acá nos dijo, en este tanque, ¿qué controlamos? Miren, acá dice azúcar. Hay azúcar allí. Como hay azúcar y tienen un parámetro allí que controlar, que es el Brix, nos dijo entonces, oye, como necesitamos el Brix, medir el Brix, vamos a comprar un refractómetro. ¿Sí? Ya listo, ya tengo ubicado el equipamiento requerido para ello, mi refractómetro. Me sirve cualquier refractómetro. Mire que cuando compraron, se encontraron con estos dos que están acá. Aquí un poquito para expandir como su lectura, ¿no? Se encontraron con uno que llegaba hasta 25 brick y otro que llegaba hasta 30 brick. Ahorita les pregunto yo ya con lo que hemos conversado, chicos. Si ustedes están auditando este proceso, ¿cuál creen ustedes que sería el idóneo que ustedes encontraran? ¿El que llega hasta 25 o el que llega hasta 30? ¿Qué creen? ¿Qué me dicen? A ver. ¿Qué nos hace falta por allí o qué concluirían? ¿Cuál de los dos? Escriban en el chat. Escriban porque si no nos vamos a extender. Acuérdense que este punto es importante. Vamos a ir colocando y en base a esa experiencia la comentamos. Vayan escribiendo claro. 25 o 30. Ok, necesitamos, excelente chicos, de verdad, nadie podría decir ahorita el ideal es el de 25, el ideal es el de 30. Necesitamos saber los parámetros del proceso. Muy bien, excelente.
Piense que ahora sí nos los dijeron. Oye, qué bueno, ya lo sabemos. El brick no debe ser mayor a 25. Ahora, como ya sabemos que no debe ser mayor a 25, ¿cuál esperan encontrar? ¿El de 25 o el de 30? Ya tengo el dato, ya se los di. Excelente, el de 30, ¿verdad? Porque definitivamente el de 25 simplemente llega al tope. Si se está pasando de brick, no lo vamos a saber, porque no nos lo va a permitir el refractómetro, ¿no? Perfecto. Es que esa escala significa grados Celsius, no centígrados. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Por supuesto que la fabricación y la nomenclatura sigue siendo, pero el grado C significa grados Celsius, no grados centígrados. Utilizamos la escala de temperatura IT90 y la IT90 nos habla del grado Celsius. La que hacía referencia a grados centígrados se dejó de utilizar en el año 42. Ok, chicos, entonces perfecto. El de 30, ¿bien? Si utilizaran el de 25, ¿están cumpliendo con tener un refractómetro? Sí. A lo mejor está calibradito, han cumplido con un montón de cosas, pero no le está permitiendo saber si se están sobrepasando de los niveles de brick. Entonces no estaría cumpliendo con el uso apropiado, ¿verdad? Bien, excelente. A ver, acá nos dijo, hay que medir temperatura de combustión. Es un ejemplo muy similar al que había estado mencionando ya. Tenemos varios tipos de termómetros aquí. Se dan cuenta, acá tenemos todo un proceso y necesitamos medir combustión. Miren, cuando mencionamos termómetro, y todavía nos estaría faltando, aquí falta termómetro de líquido en vidrio, aquí falta un montón. ¿Ya? ¿Cuál dirían ustedes es el correcto? Todos son termómetros, ¿sí vemos? Miren cómo siempre tenemos que ser mucho más específicos, ¿ya? Nosotros, para medir temperatura, termómetro. Pero cuando ya yo sé dónde necesito medir esa temperatura, entonces necesitamos tener bien claro, no voy a poder usar un termómetro de sensor externo, no voy a poder usar un termómetro infrarrojo, menos un termómetro de temperatura corporal, no voy a poder usar un termómetro de contacto, no, ¿verdad? Voy a tener que usar un termómetro de inmersión. En este caso, si ustedes se dan cuenta, el mismo proceso tiene el termómetro con su inmersión, ¿ya? Perfecto, así tiene que ser. Primeramente, nos vamos ubicando, vamos solo en el pasito a pasito del uso previsto, ¿no? ¿Qué más revisamos? ¿Qué más se les ocurre a ustedes por allí? Coméntenme. ¿Qué más les viene a la mente? ¿Qué más revisamos para saber el uso previsto? Uy, ya me voy a ir apurando porque. Resolución, muy bien. Aquí está, miren, vemos este puntico, ya va, disculpen. Acá vemos una báscula, ¿verdad? Y en este caso, a simple vista, no lo sé porque no sé más nada de su característica meteorológica, pero de frente estaría hablando de una balanza clase 3 o clase 4, por lo que no es la que espero encontrar en un laboratorio, no es la que espero, con la que espero medir gramitos, ¿verdad? No, es una balanza de un uso mucho más comercial, ¿no? A lo mejor ahí pesamos las papas y cualquier otra cosa, ¿ya? Mucho más robusto, ¿cierto? Bien, aquí tenemos un luxómetro, donde si por ejemplo nosotros tenemos un parámetro que sabemos que la luminosidad no debe extender, debe estar entre 1000 a 1250, inferior de 1250 no debe ser su alcance, ¿verdad? No voy a poder decir, ay, qué bien me sirve este luxómetro que llega hasta 500, porque no va a cumplir para el uso previsto, ¿ya? Miren ahí manómetro, aquí tenemos un manómetro de glicerina. Bueno, este creo que es de agua, no lo sé. ¿Ya? Porque tenemos diferentes tipos de manómetros, ¿verdad? Digital, de analógicos, entre los analógicos de glicerina, tal y tal. Y no todos me sirven para lo mismo, ¿no? ¿Ya? Y de hecho, algunos, incluso verificando, podemos encontrar que tienen la glicerina por la mitad. Ya deja de funcionar adecuadamente esa perillita del manómetro, ¿sí? Miren cómo es importante un montón de cosas, por eso digo, no nos va a faltar, pero de una trayectoria tremenda para poder auditar todo. Entonces, en lo que le metamos la lupa, veámoslo bien, ¿sí? Acá tenemos otro, aquí tenemos, fíjense que está, es de inmersión, porque está sensando la temperatura directa en el pollo, ¿no? En su especificación tiene entre cuánto y cuánto debe estar. Acá tenemos otros equipamientos, ¿no? Analizador de combustión,
acá tenemos medidores de monóxido de carbono. Ven como cada cosa tiene sus cosas específicas y cada uno tiene sus características metrológicas y un montón. Aquí solo hemos mencionado algunas, donde cuando conocemos bien el proceso, dónde está inmerso, qué es lo que se necesita controlar, entonces de primera instancia, antes de empezar a que esté calibrado o no, primero asegurémonos de que esto cumpla con el uso previsto. ¿Sí? Fíjense, luego esperamos encontrar cosas como, fíjense, el inventario. Ni en 9, ni en 14, ni en 45 nos encontramos el término, oye, que tengan una lista de equipamientos. No, ni que estén codificados. Esto, de hecho, responde mucho al término mantener. ¿Sí? Porque uno, primero, para poder la organización tener claro con qué cuenta y qué necesita y qué es lo que en el tiempo va a tener que asegurarse de que sigue siendo conforme y todo ello, ¿no? Y el tema de identificarlo adecuadamente suele ser muy importante. Porque ustedes se imaginan una organización que tenga 10 probetas. Si las 10 probetas tienen el mismo alcance, tienen las mismas características, no sabemos qué le corresponde a cada una cuando vengan sus resultados, ¿verdad? Tenemos 10 termómetros de la misma marca, mismo modelo, misma serie. Oye, cuando me llegaron los resultados, yo no sé si este es el que utilizaba en este lugar, este en el otro, yo ya no sé ni siquiera qué certificado le corresponde a ninguno, ¿no? Entonces, una de las cosas claves que suele verse en las organizaciones que solemos esperar cuando hay diversos equipamientos que estén inventariados, ¿no? Codificados o identificados adecuadamente. Esto suele ser algo de lo que esperamos cuando se encuentran varios equipos e instrumentos de medición. Cuando estamos en una organización bien chica, donde a lo mejor tengan uno, bueno, no es algo que esperamos encontrar, ¿cierto? Pero cuando es bien complejo, es importantísimo, de hecho, para no estar confundiendo. A veces en un mismo ítem, llamemos ítem el instrumento, tenemos que si diferentes tipos de sensores. Oye, ¿cómo sé que le corresponde a cada uno? A veces incluso la identificación tiene que ser tanto como sea de complejo el ítem o los instrumentos que tengamos, ¿no? Ficha de equipo solemos esperar encontrar acá, ¿ya? Donde estén las características de ese equipo, incluso el lugar de uso. El lugar de uso siempre va a ser importante para nosotros, el proceso donde se esté utilizando. Un equipamiento puede ser utilizado para diferentes cosas, ¿ya? Entonces tiene que cumplir las características propias en las diferentes cosas en las que se está utilizando en esa organización. Criterios de conformidad clave, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que saber contra qué se compara esos resultados de la medición, ¿ya? ¿Contra qué? Para poder saber entonces si esto satisface o no satisface las características, ¿sí? Muchas veces hablamos de verificar. Entonces, si nosotros vamos a hablar de verificar, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es su error máximo permisible, ¿sí? Pues si no, ¿contra qué lo vamos a comparar? ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo bien clarito también de lo que son las características del equipamiento, ¿ya? A ver, miren cuántas cositas hemos hablado y la verdad yo podría pasar mucho más rato, pero bueno, me colocaron un webinar bien cortico. Entonces, nada, vamos a tener que apurarnos, ¿verdad? B, se mantienen para asegurar la idoneidad continua para su propósito. Y nos dice que debemos conservar información documentada de todo esto, registros, evidencias, ¿ya? Aquí hablábamos de la diferencia principalmente. Calibración, nos dice, la calibración es una operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera instancia una relación entre los valores y sus incertidumbres. Cuando nosotros mandamos a calibrar, ¿qué esperamos nos vamos a encontrar o qué tenemos de vuelta? Nos podemos encontrar certificados donde nos expresen error más incertidumbre, otros nos expresan corrección más incertidumbre, ¿ya? La forma en cómo expresan es indiferente. Lo importantísimo que tenemos que tener en consideración es que normalmente, bueno, por supuesto no me va a dar chance de hablar un montón de cosas de metrología, entonces vamos a hablar de dos características claves por las que mandamos a calibrar un equipo de instrumentos de medición. Coméntenlas. A ver, dos características claves por las que mandamos a calibrar un equipo de instrumentos de medición. Dos. A ver, comenten por allí. Excelente. Confianza en los resultados de sus mediciones. Necesitamos confiar en esos resultados. Entonces, como necesitamos confiar, necesitamos ¿qué? Conocer el comportamiento del equipamiento. ¿Ya? Conociendo el comportamiento tenemos confianza. Bien. Y el otro puntico, que esto es lo que poco vemos en el rubro industrial en la aplicabilidad. Chicos, esto es una de las cosas que sí modo auditor tenemos que meternos en la cabeza, tenemos que esperar a encontrar. ¿Sí? Porque si no, de la nada están calibrando. Corregir lecturas. ¿Ya? Tienen que corregir lecturas. Recuerden que lo que da un equipo o instrumento de medición no es más que una lectura directa. ¿Ya? Ustedes agarran ahorita aquí un termogrómetro que tengo a la mano
y ese termómetro me está diciendo que estamos en 78% de humedad. Pero cuando lo mandé a calibrar me dijo, oye Norky, cuando tu termómetro está marcando 78, tienes que quitarle 3. O vamos a ponerlo más extremos, tienes que sumarle 5, ¿sí? Tengo que corregir. La corrección es una compensación, porque cuando calibran, ¿con qué lo comparan? Contra un patrón. Entonces, por eso es que esperamos errores más incertidumbre, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que esperar correcciones, porque miren, imagínense que estaban en un almacén y ese almacén decía que la temperatura no debía pasar de 80% de humedad, perdón, la humedad no debía pasar de 80% de humedad, pero justo el ejemplo que yo les dije, cuando estaba marcando 78, cuando justo ustedes lo agarraron, pero cuando vieron el certificado dijeron, cuando está en 78, súmale 5. La corrección es sumarle 5. Entonces, ¿qué hacemos? Se está pasando. ¿Se dan cuenta cómo si no corregimos lectura, no estamos haciendo nada como andar a calibrar? ¿Ya? Cuando esto tiene significancia extrema en los resultados, hay que mandar a calibrar, hay que corregir lectura. Les voy a colocar un ejemplo para que ustedes vean cuándo podría verse esa necesidad uno de calibrar. Y necesito que ustedes me respondan. Imagínense que ustedes están en un laboratorio de calidad y tienen una balanza clase 1. Una balanza clase 1 es la balanza de mayor exactitud, ¿verdad? Esa balanza tiene una resolución de 0,001 gramos. Y el proceso le dice que ustedes esperan encontrar, o que no se pesan, qué sé yo, este ácido, y ese ácido debe estar en 1 gramo, más o menos 0,1, que es la tolerancia que siempre está asociada a un criterio, ¿cierto? Entonces ya sabemos, 1 gramo es lo que esperamos, es lo que es nuestra pesada, es lo que es el resultado esperado, más o menos 1. Chicos, con esa balanza tan exacta que ustedes tienen en clase 1, con una resolución 0,001 gramos, ¿considerarían ustedes recontrasignificativo que manden a calibrar? ¿O nos serviría con tener verificada la balanza? Nos serviría con tener verificada la balanza. ¿Saben por qué? Porque, ¿qué va a contener ese certificado de calibración? Corrección, error más incertidumbre, ¿verdad? No sirve en algo corregir lectura si miren, el último dígito ni se va a enterar de la pesada por la resolución que tiene y la exactitud de esa balanza. Entonces vemos, con tan solo verificar la balanza podría ser suficiente. ¿Sí? Ya no esperamos encontrar que todo tenga que estar obligatoriamente calibrado. Recuerden, no puedo ser a un nivel de exageradamente de detalle, porque a lo mejor a ustedes se les viene ahorita un rubro en específico donde dicen, aquí siempre tiene que estar calibrado. Oye, sí, pero estamos hablando de cualquier organización ahorita que podamos tener en la mente, que implemente 9, 14, 45, entonces, un poco va por allí alineados los ejemplos, ¿no? Sí, definitivamente siempre tengan en cuenta otro tipo de requisitos y eso. Pero cuando hablen de significancia, entonces no se olviden nunca de este ejemplo que les acabo de colocar, ¿no? Perfecto. Verificación. Una verificación simplemente es una aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados de indicación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablemos de esa balanza. Entonces ya no la mandan a calibrar. Ustedes no contratan un laboratorio para que se les venga a calibrar, pero sí compraron su pesita y la pesita sí la calibran. Esa pesita de 1 gramo. Ustedes hacen sus verificaciones al inicio del día con su pesadita y ya se aseguraron que sigue estando dentro del error máximo permisible, por ejemplo. ¿Ya? Eso es solamente una verificación que en el caso del ejemplo para ustedes sería recontra suficiente, ¿no? Para otros casos, ¿no? ¿Qué esperamos encontrar? Un programa de calibración, de mantenimiento, calibración o verificación según corresponda. En algunos casos es tan crítico que deben calibrar y además hacer verificaciones a intervalos determinados, ¿ya? Sí, entonces es importante, hay un micro encendido, por favor. Entonces es importante tener en cuenta todas esas consideraciones. ¿Ya? No, eso sí, al nivel de detalle ahorita específico, chicos, relativamente hay una gama enorme de equipamientos que se nos pueden venir a la mente y de sectores, ¿sí? Y no suelo dar un nivel de especificidad porque, de hecho, a veces por país incluso a nivel sectorial hay requisitos que varían. Entonces, bueno, a mí no me gusta inferir en decir ahorita, en este sector cada tanto tiempo tiene que estar, no. Pero siempre sí nosotros tenemos a ver si hay una normativa asociada y todo ello, ¿no? Se los comentaba, por ejemplo, en el sector farmacéutico, pero porque en el sector farmacéutico eso en todo país es normado y casi siempre suele estar en el mismo rango.
Ahí sí nos piden que estén calibrados todo ese equipamiento con el que hagan controles y seguimiento y si nos los piden con una frecuencia definida claramente de 12 meses, pero para otros varían, ¿no? Bueno, entonces eso es importante. Pregúntense primeramente, ¿este instrumento se calibra? ¿Ya? Antes de nosotros venir y decir, tienes una no conformidad porque no está calibrado. ¿Ya? A ver, en una oportunidad vi una no conformidad en una organización y la no conformidad decía el microscopio no se encontraba calibrado. No se pudo evidenciar una etiqueta de calibración y un certificado de calibración del microscopio. Les pregunto yo a ustedes, ¿microscopio se calibra? Un microscopio no se calibra. La retícula del microscopio sí, pero el microscopio no se calibra. Entonces, evitemos quedar mal, ¿sí? Evitemos recontrainferir. Si nosotros no tenemos conocimiento de eso, miren, pasen al otro equipamiento mejor, ¿ya? Pero no podemos dejar plasmado una no conformidad en algo que no existe. Claro, los microscopios no se calibran. La retícula de los microscopios sí, pero el microscopio no. Entonces, tengamos Entonces, claro. Norqui, una pregunta. Ajá. Cuando estamos como auditor en esa parte de planificación, debería ser muy importante el solicitar previamente los equipos de laboratorio para no cometer ese error y después quedamos mal nosotros, los Y no nada auditores. más los de laboratorio, Keila. El equipamiento que utilicen en todos sus controles, ¿sí? Porque he visto no conformidades garrafales de este equipo hasta de equipamiento que están inmersos dentro del proceso de control cotidiano, ¿ya? Y que no son los de laboratorio. Entonces, sí, definitivamente hay que tener conocimiento del equipamiento que se utiliza en la organización. Que normalmente se acuerdan que una de las competencias de los auditores es no nada más tener conocimiento en los requisitos específicos de las normas, hay que conocer el rubro, el de actividad económica. Si bien es cierto, nadie dijo vamos a ser especialistas en todo, pero hay que tener noción. ¿Ya? Yo no voy a ir a una organización X donde ni siquiera sé con qué me voy a poder encontrar. ¿Ya? O por lo menos hay una preparación previa, eso sí es importante, donde si a lo mejor ahorita no tengo claro tal cosa, así como dijo Keila, hay que solicitar por lo mínimo esa listica de equipamiento con el que cuenta la organización. Entonces ya evitamos inferir en estos puntos, ¿no? Además de calibraciones, requiere verificaciones. Recuerden siempre este punto, ¿no? Dependiendo del nivel de significancia, eh, algunos no nada más hay que calibrarlos a intervalos planificados, sino también requiere verificaciones, ¿no? Este instrumento requiere verificaciones previas a cada uso, ¿ya? Hay equipamientos que utilizan de manera cotidiana y entonces necesitan primeramente verificarlo antes de colocarlo en uso. Eso es otra historia también que tenemos que cerciorarnos. Normalmente incluso esto lo solemos ver en sus registros primarios, en los de, no es un registro específico de verificación de la balanza diaria o la verificación de la pesa diaria, ¿no? Sino dentro del mismo registro del proceso. Y se verificó la balanza, tal, la indicación tal, y luego es que empiezan a hacer su resto de actividad, ¿no? Se dispone del equipamiento adecuado para realizar las verificaciones. Eso es otra cosa. Ahorita que veo justo aquí en la misma imagen la balanza y la pesa. En estos días yo estaba haciendo una auditoría y efectivamente tenían pesas para verificar sus balanzas. Sin embargo, en el proceso la pesada era de 500 gramos y tenían pesas de 1 kilo para verificar. O sea, ¿cuál era el comportamiento de esa balanza? En 500 gramos no lo iban a saber en ningún momento, pues estaban verificando con algo que no se los permitía conocer. Claro, las estaciones totales requieren verificación, sí. Eso es normado en el sector de construcción, tal cual, sí. Bueno, verificaciones, siempre tiene que haber criterio, chicos. Si hablamos de calibración, hablamos de verificación, siempre tiene que haber criterio contra qué. Ok, sí, para hacer 1 gramo, ¿qué va a ser aceptable? Que esté entre tanto y tanto. Mínimo y máximo normalmente solemos hablar, ¿no? Que esté entre tanto y tanto. Ya voy a darme una apuradita para no ser no gastar tanto tiempo, ¿no? Pero es que hay cositas que cuando a mí me emociona el tema no quiero dejar pasar, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener el criterio claro. Si hacemos una verificación, ¿contra qué lo comparamos? ¿Qué es lo que para nosotros va a ser aceptable si definitivamente no vamos a poder continuar utilizando? ¿Sí? Miren, acá está un ejemplo, verificaciones, registro, el paso a pasito del proceso. Miren, ahí especificó. ¿Ah? Y dijo claramente esperar que el valor de referencia estabilice, tal, registrar la bitácora. Aquí dijo dónde lo va a registrar. ¿Y qué van a hacer primero? Tarar la balanza. ¿Vieron? Dijeron que la balanza está en 0. ¿Sí? Y así sucesivamente.
¿ya? Entonces, esto lo especificó el proceso, por lo que es parte clave de lo que ya sabemos que tienen que hacer. Hay que verificar su balanza. Hay cosas que ellos tienen que tener establecidos como criterio y que no van a poder pasar a un segundo paso, a la ejecución de la actividad, si no se ha cumplido el criterio que se tiene establecido en su misma documentación. Calibraciones, esto es una historia compleja, ¿verdad? Está bien, ya sabemos, calibran sus equipos a los que dijeron ellos que calibraban. ¿A qué frecuencia? La frecuencia de entrada 1. Nosotros como auditor, los que les comentaba, nosotros tenemos que prepararnos para la auditoría. Y en la preparación va a estar tener conocimiento del tipo de equipamiento que nosotros nos esperamos encontrar, producto de la propia actividad que hacen y de los controles que tienen que realizar. Si nos facilitan su listado de equipamiento, bienvenido. Ya pues tenemos como quien dice, una trayectoria avanzada. 2, tenemos que conocer si hay requisitos sectoriales. ¿Sí? Eso de entrada. Los requisitos del cliente normalmente no lo vamos a conocer hasta que lleguemos a auditar, que nos faciliten a lo mejor contratos, requerimientos, etcétera. Pero lo que es los requisitos sectoriales, los requisitos, como quien dice, propio, ya de antemano más o menos conocemos producto del tipo de equipamiento, ya con eso nos fuimos preparados, chicos. Ya definitivamente tenemos que irnos de frente sin ir a inferir. Yo, por ejemplo, no voy a auditar una organización jamás esperando que todo esté calibrado cada 12 meses. De eso es la primera X que nos vamos a poner gigante, ¿sí? Nos vamos a quitar del chip, ¿ya? Entonces, va a depender de muchas cosas, definitivamente, de si hay requisitos legales. Ese otro punto, tenemos que conocer si hay requisitos legales aplicables por el tipo de actividad que realiza la organización. Por ejemplo, justo en uno de los equipamientos había hablado del telurómetro. En la mayoría de los países, este equipamiento tiene requisito legal por lo mismo Ministerio de Energía o por lo que habla el Código de Electricidad, como se llama en el país, pero este normalmente suele tener requisito legal asociado y si tiene una frecuencia establecida. Miren, ni hablar. Ya de ahí no hay que ponernos ni creativos a estar buscando si analizaron deriva, el desgaste del equipamiento en el tiempo, ¿no? Como mínimo, menor de eso, bien, pero mayor de lo que dice la ley no va a poder pasar, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar a veces diversidades de frecuencia, que a lo mejor tuvo una frecuencia inicial y que posteriormente se ha ido acortando o se ha ido ampliando, pero con su debido sustento, siempre y cuando esto no infiere o no incumple requisitos legales, requisitos sectoriales, requisitos contractuales, y esto está basado en la experiencia propia, en el comportamiento del equipo, tiene razón de ser. Porque ¿qué pasa? A veces nos planteamos frecuencias iniciales donde de ejemplo, el fabricante me recomendó cada 12 meses. Hay muchos factores que suelen entrar en lo que es la frecuencia inicial. La experiencia, la experticia, conocimiento en el equipamiento, en los desgastes de ese tipo de equipos. Si yo, por ejemplo, veo un termohigrómetro Vaisala que está recién comprado y ya digo, ese mándelo a calibrar con tanto. En la inicial, basado en experticia, ¿no? Un termohigrómetro tal. Bueno, no, porque esa marca suele derivar con mucha frecuencia, tal y tal, ¿ok? Eso es la inicial. Solemos basarnos en lo que nos dice el fabricante, en lo que es nuestra experticia, en un montón de cositas, ¿verdad? Pero cuando ya empezamos a tener data del equipamiento por su propio certificado, significa ya empezamos a saber cómo camina él, cuál es su propio comportamiento, entonces normalmente ya empieza a adecuarse su frecuencia de calibración propia a ese equipo. Y miren que podemos tener 10 equipos de la misma marca, modelo, serie, que fueron adquiridos el mismo día y que a lo mejor después empiezan a tener frecuencias diferentes, ¿ya? 1, por el mismo comportamiento de ellos. 2, por el lugar donde se están utilizando. 3, por la periodicidad de uso. No va a ser lo mismo que el termómetro de ejemplo, que estaba ya inmerso en esa línea de producción continua, a aquel que es igual marca, modelo y serie, que tienen en el laboratorio y que lo sacan a hacer una verificación una vez al día o una vez por semana. El desgaste de uno va a ser, pero muy diferente al del otro. ¿Ya? Entonces, normalmente así van encontrándose lo que es las frecuencias o determinándose apropiadamente las frecuencias de calibración en las organizaciones. Por lo que entonces ya nos quitamos ese primer paradigma y ya empezamos a ver en el panorama que nos encontramos muchísimas cosas, ¿no? Para lo que son las determinaciones de frecuencias por equipamiento. Sí, también es que no es que todo el mundo es de la misma familia y aquí todo el mundo se calibra cada 12 meses, como a veces nos solemos encontrar. No, eso tiene que ser por equipamiento. ¿Sí? Porque cada uno tiene su propio uso, su propia actividad, su propio desgaste o comportamiento y tiene, dependiendo de dónde va a ser utilizado, inclusive requisitos asociados. ¿Ya? Entonces, basado en recomendaciones, basado en experiencia,
En el análisis de deriva, pues fenomenal, en el tiempo, solamente en el tiempo, nadie va a poder hablar de la deriva en una calibración inicial, no hay forma. La deriva es el desgaste del equipo en el tiempo. Horas trabajadas, por ejemplo, cuando tenemos equipos en líneas de producción continua, a veces se suele mandar a calibrar por tantas horas de trabajo, ¿sí? Cada 300 horas de operatividad, cada 500, cada 5000. A otros lo mandamos, lo establecemos por meses o lo establecen y así sucesivamente, ¿no? Va a ir variando. Requisitos legales o reglamentarios, requisitos sectoriales, requisitos contractuales. Ya miren toda esta gama que entra a tener importancia y relevancia en lo que es la frecuencia de calibración. Ya miren, aquí hay un ejemplo justo del que le estaba mencionando, ¿no? Le saqué la resolución MINSA, donde para justo es del sector farmacéutico, ¿no? Y dicen que lo que son este equipamiento utilizado en las boticas y en cualquier lugar relacionado con el área farmacéutica, para el control de temperatura, deben estar calibrados y o verificados de forma periódica. Y miren, nos dicen por lo menos una vez al año. Entonces ahí no hay forma. A lo mejor el equipo no les deriva, es muy bueno y no les deriva en mucho tiempo. Oye, pero no va a poder ser menor de un año porque la normativa sectorial, en este caso la normativa país, se los dice para ese sector claramente, ¿no? Aquí les quería traer este ejemplo. Justo acá tenemos un medio isotermo. A ver qué nos dice. Miren, este medio isotermo tiene un rango de trabajo de 2. Les pido permiso para extenderme un poquito, chicos. Me avisan si quieren que continuemos, ¿no? Este medio isotermo tiene un rango de trabajo que nos dijo el fabricante va desde 2 hasta 60 grados Celsius. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Ay, miren, está calibrada en 32 más menos 4. ¿Sí? 32 es el punto de calibración. Miren, es que lo he ido trayendo en orden, ¿no? Ya sabemos el uso específico, tal, tal y tal. Ahora, que esté calibrada, bien. Ahora, ¿en qué puntos está calibrada? ¿Ya? Esa es otra historia. A veces tenemos un montón de certificados de calibración y no cumple con el rango en el que se usa el equipamiento. A ver el ejemplo, no sé, 32 más menos 2, más menos 4. Este más menos 4, chicos, el punto de calibración solo lo puede dar el usuario, ¿ya? El laboratorio no debe dar el punto de calibración, el laboratorio que les calibre. Esto lo da solo el usuario. ¿Por qué? Porque tiene que ser específico de dónde es utilizado ese equipamiento. Dijeron, este medio isotermo lo utilizamos acá para esta actividad, para hacer este ensayo, tal, tal y tal. Listo. El proceso nos dice que para este tipo de ensayos, la temperatura del medio debe estar en 32 grados más menos 4. ¿Qué es más menos 4? La tolerancia. La tolerancia es propia del proceso. Me lo permite el proceso, que ese medio isotermo, que la temperatura de trabajo de ese medio isotermo esté en 32, pero puede estar entre 28 y 36, ¿verdad? Porque me dijo más menos 4 está perfecto. Ok, eso nos dijeron. A ver, pero el proceso nos dijo, ustedes están acá auditando y se han encontrado esto. El proceso les dijo, para la ejecución del ensayo, el medio isotermo debe estar en 18 grados Celsius, con una tolerancia máxima de más menos 1. Entonces, miren qué nos hemos encontrado. ¿Tienen un medio adecuado? Sí, porque miren que muy bien ellos pudieron haber calibrado en 18 grados, porque el medio les va desde 2 hasta 60. Entonces, el medio es adecuado. ¿Está calibrado? Sí, está calibrado. Ahora, ¿cumple con el proceso en el que está siendo utilizado? Oye, ese certificado de calibración está de la nada. Lo único que han hecho es gastar plata, ¿sí? Pero no les sirve para realmente lo que ellos necesitaban asegurarse. Entonces, miren cómo trasladamos historia y a lo mejor nos vamos encontrando no conformidades que, aún estando calibrado, aún están siendo el equipo adecuado, no sabemos el comportamiento propio de para lo que el proceso lo necesita. ¿Sí? Bueno, a ver por acá, ¿qué más importante? Entonces, Keila. Una preguntita. Ajá, Norqui, devuélvete un momento. Entonces, para nosotros los auditores, por favor, devuélvete la lámina. Tenemos que estar muy pendientes con ese valor de especificación, porque esto que nos está presentando Norqui no es un sueño, es una realidad. Y lo visualizamos en muchas de las empresas cuando estamos haciendo la auditoría. Y cuando sucede ese punto, prepárense porque la discusión viene. Así es.
Bueno, sí, sí. Entonces miren cómo va todo en cadena, ¿no? Cómo no es de frente nada más, ay, que espero un certificado de calibración. Incluso hay que ver qué cubre ese certificado de calibración. Y ahora vamos a otra historia. Uy, Norqui trajo esto, pero al extremo, ¿no? Hay que saber leer esos certificados de calibración. Nadie dijo que debemos ser especialistas en ello, chicos, pero tenemos que saber qué hay en esos certificados. Fíjense que acá está calibrado. Uy, si me mostraron esas pesitas y están calibradas, qué bonitas, las pesas están bellas, son de acero inoxidable y tienen su certificado de calibración, perfecto, continúo. ¿No? Yo les dije, si están revisando tres cositas, revisen sus tres cositas muy bien. Si vemos este certificado que está acá, por ejemplo, acá sumamos lo que es, en este caso el de la pesa, reportan la desviación, sumando la desviación más la incertidumbre de medición, desviación más incertidumbre no me debe superar el error máximo permisible. Por eso es que está aquí este señor acompañadito. ¿Ya? Recuerden que el error máximo permisible puede venir de muchas vías. Por fabricante, por la indicación del fabricante o manual del fabricante, pero hay para algunos equipos e instrumentos de medición donde está normado por la OIML, o sea, por normativas legales, ¿no? De la Organización Internacional de Metrología. ¿Ya? Entonces, como sucede en el caso de las pesas y las balanzas. Entonces, desviación más incertidumbre no me debe superar el error máximo permisible. Si nosotros fuésemos dicho, ay, qué bonito, tiene su certificado, lo apuntamos y se acabó, no, miren, nos estamos saltando de algo. Acá, ¿qué nos dice? Su desviación fue de 1485 miligramos y tuvo para 50 miligramos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Está recontra superando el error máximo permisible, lo que quiere decir que esa pesa está fuera. Ya esa pesa, pero ni siquiera estar pensando en un tercio del error máximo permitido, 2/3, ni estar yéndonos a criterios más extremos. Con tan solo hecho de irnos nada más de frente al error máximo permitido, ya la pesa está fuera. ¿Qué quiere decir? Que si este certificado nada más llegó hasta aquí, oiga, esa pesa tuvo que haber estado fuera de uso. Y tenemos que verla como fuera de uso. Ah, pero si la pesa tenía la oportunidad de poder corregirla, porque esto no aplica para todas, algunas tienen cavidad de ajuste, otras no, pero sí la tuvo y vemos esto que está acá, oye, sí, mira, trataron la pesa de 1 kilogramo, le hicieron su tratamiento, su corrección y sí, miren, se redujo a 15 miligramos, más 50, uy, sí, estamos súper dentro del error máximo permitido, ahora sí estamos bien. Oigan, pero si esto no existió, entonces más bien es que esa pesa tenía que haberse puesto fuera de uso, ¿ya? Si esto sí lo vemos, perfecto. Sí, chicos, quise traer cositas por allí extremas nada más para que pudiésemos ir, como quien dice, eh, pudiendo ver todos esos eslabones de la cadena para por lo menos algunos punticos claves no dejar pasar, ¿ya? Aquí tenemos un luxómetro. Nos dice el fabricante que su error máximo permisible es de 3 lux, y mientras que por certificado, o sea, fue de 4 lux. Quiere decir que ya está fuera, ¿sí? Entonces, ¿lo tenemos? Sí, tuvo evidencia. Pero si ese equipo tuvo que haber sido o mandado a un mantenimiento, a un correctivo y volver a mandarlo a calibrar, o tuvo que haberse puesto fuera de uso, ¿sí? Porque está fuera, pues. Y así lo vamos encontrando para cada uno. Miren, acá tenemos dentro de esta línea un sensor de temperatura que nos dice que va su alcance, bueno, su rango de indicación, mejor dicho, es de -20 hasta 300 grados Celsius. El proceso señala que la temperatura está en el punto de inyección, que para este punto de inyección debe estar entre 220 grados Celsius a máximo 230. Los sensores se encuentran calibrados en 5 puntos: 120, 150, 180, 200 y 220. ¿Esto quién lo dio? El usuario, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, está calibrado, sí, y en 5 puntos. Uy, gastaron un platero, porque por cada punto de calibración es plata, pero no cubren el rango del proceso. Quiere decir que hay un pedazo del rango que necesitamos conocer del comportamiento de ese sensor y no lo sabemos. Miren cómo a veces encontrando certificados de calibración definitivamente tampoco cumplen con lo que esperamos y con lo que necesitamos, mejor dicho, para ese proceso. En este caso, tenemos un manómetro acá también de 0 PSI a 100 PSI. El proceso indica que la presión debe encontrarse entre 80 a 90. Y está calibrado si lo vemos desde 0 hasta 100. Perfecto. ¿Sí? Los puntos medios los va encontrando por interpolación, pero está perfecto. Yo lo fuese mandado a calibrar, si a mí me indican, oye, si ya yo conozco muy bien mi proceso y él no sale de ahí, yo lo fuese mandado a calibrar en un rango mucho más chiquito, que me cubra ese 80 y 90, pero lo pude haber mandado a calibrar de 70 a 100 y tengo mejores resultados, ¿no? Mi curva de interpolación va a ser mucho más bonita, pero no importa, bueno, a un nivel mayor metrológico, eso sería para mí la indicación, ¿no?
pero a términos de que nosotros nos encontremos esto, está perfecto. ¿Sí? Cubre para lo que es el uso previsto y cubre que conozcamos el comportamiento donde se utiliza, ¿ya? Bueno, y recuerden el tema de corregir lecturas, súper importante. Los certificados de calibración no están en la organización para que lo archiven, para que estén en un file que cuando viene una auditoría lo sacan todos. No, es tan clave. Calibramos por tener confianza en los resultados de las mediciones, conocer ese comportamiento propio del equipamiento y corregir lecturas, ¿sí? A lo mejor aquí creo que les traje un ejemplo. Aquí tenemos un proceso de pollos, ¿no? Y controlan la temperatura. Y dice, ¿no les encuentra un olor raro a estos pollos? Seguro que no están descompuestos. Y acá el operador le dice, pero si el termómetro dice que está a la temperatura adecuada. Lectura directa, chicos. ¿Ya? Nosotros necesitamos saber, ok, me está marcando, a lo mejor ahí tenía que estar a 0. Pero resulta que la corrección por certificado es grandísima. Y no es 0. Nos estamos recontrapasando. Ese termómetro está súper volado. Y en 0 hay que sumarle 7. Allí no, para esa temperatura de los pollos la ideal no debía pasar de 2. Pero si no corrigen lecturas, definitivamente entonces no está sirviendo de nada el que esté mandando a calibrar acá. Cuando nosotros hablamos de significancia en los resultados, hay que corregir lectura. Eso es uno de los puntos súper claves de lo que debemos sacar de un certificado de calibración. Por allí mencionaba alguien, no recuerdo quién, que debemos saber interpretar un certificado de calibración. Sí. Nadie dijo que es que todo el mundo en las organizaciones tiene que ser especialista en metrología, no. Pero quien tiene la responsabilidad de mandar a calibrar y de revisar los resultados de esas mediciones, tiene que tener conocimiento en poder saber interpretar esos resultados de las mediciones, ¿sí? Porque si no, definitivamente no va a hacer nada. Va a poderse encontrar el caso, por ejemplo, que coloqué la pesita y sigue utilizando su pesita, como si nada, pero es que ya está calibrado, ahí está el certificado, afuera. Tiene sus lecturas, pero no las corrige. Entonces miren lo que ocasiona, pérdida, reproceso, en este caso el pollo no se va a reprocesar, pérdida completamente, ¿verdad? Entonces esto hay que darle el uso adecuado en las organizaciones, ¿sí? Y en modo auditor tenemos que, si bien es cierto es un periodo muy chiquito, muy corto, por eso auditamos por muestreo, pero démosle la lupa a los más significativos, ¿sí? Por eso siempre tenemos que comenzar por lo que es más significativo en los procesos, esos controles recontra clave, para que nos ubiquemos de primera instancia en los equipos e instrumentos de medición clave, ¿sí? Acá hacía más o menos una cadena, ¿no? Encontramos, por ejemplo, registros de verificación, ficha técnica del equipamiento, donde nosotros podemos conocer a detalle esas características metrológicas de los equipos. Otra cosa, cuando estén auditando este punto, vean el equipo, el instrumento, ¿sí? A veces la ficha técnica nos habla unas bellezas, ¿ya? Pero ese equipo tiene 3 años y se ha caído un montón de veces, ya tiene toda la mica partida, ya no se permite ni ver la lectura. Ah, pero como no nos paramos del escritorio, vimos muy bonita la ficha técnica, vimos muy bonito los certificados, todo está ok. Uy, qué penita que ni siquiera nos paramos a ver ese equipamiento allá que estaba, pero todo obstruido, que no le permitía ni siquiera poder visualizar de manera adecuada sus lecturas, ¿ya? Entonces, o así como les coloqué el ejemplo de glicerina, oye, pero ese certificado ya tiene 8 meses, pasó un montón de cosas, no sé qué, pero ya tiene un nivel de glicerina que ni le permite que esa aguja oscile como debe ser. Entonces, hay que pararnos, hay que revisarlo. Yo siempre digo, si revisan 10, revisen esos 10 bien. Si revisan 5, esos 5 bien. ¿Ya? Pero ven que hay un montón de cosas cuando auditamos recursos de seguimiento y medición. Y bueno, nos falta historia, ¿no? Pero no nos va a dar chance. Recuerden trazabilidad metrológica, definitivamente una de las cosas por las que calibramos también. Cuando calibramos buscamos garantizar la trazabilidad metrológica, ¿no? ¿Qué es la trazabilidad de las mediciones? Bueno, la trazabilidad metrológica es esa cadena ininterrumpida de calibraciones. Pero se llama ininterrumpida, uno, porque parte de una frecuencia de calibración establecida, que tiene que ser conocida, determinada por la organización, bajo parámetros que ya hemos estado mencionando, ¿no? Dos, porque tenemos confianza en quien lo mandamos a hacer. ¿Ya? Digo este término porque la trazabilidad nos abarca un conjunto, y nos dice que sea por personal competente, con patrones trazables al sistema internacional, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a veces es donde nos surge esta cosita, bueno, ¿y cómo nos aseguramos de esos 5 elementos? Ah, entonces mejor me busco un laboratorio acreditado, porque ya sabemos que alguien le evaluó, un organismo de tercera parte le evaluó y dijo, ellos dan fe de que ellos cumplen con estos elementos, ¿sí? Como mínimo, ¿ya? Pero esto no nos lo vamos a encontrar siempre. Hay laboratorios que
que tienen magnitudes inclusive que todavía no figuran en ningún organismo de acreditación. Para algunos casos nos vamos a encontrar ese extremo. Entonces también nos quitamos el chip de que todo tiene que estar con un laboratorio acreditado. Si nos los encontramos porque tienen la posibilidad de que todo el equipamiento con lo que tengan tiene la posibilidad de hacerlo bien, ¿verdad? Pero no es lo único. Ya no es lo único. También hay organizaciones que pueden implementar una serie de criterios para evaluar a sus proveedores. Y algunos hacen hasta homologaciones y ellos mismos verifican, le revisan, los auditan. Eso también está conforme, ¿no? No quiere decir, porque yo soy amante, por supuesto, de los laboratorios acreditados, pues es mi énfasis más alto, pero yo siempre tengo que ser muy honesta en este punto. Eso no es lo único. Y no nos vamos a encontrar que todos los laboratorios, para todo el equipo de instrumentos de medición, haya laboratorios que acrediten esas magnitudes o ese tipo de equipamientos. Para algunos no existe todavía incluso métodos formales establecidos o procedimientos formales. Entonces hay que tener un poco más de noción antes de poder ir a pretender que todo esté con laboratorios acreditados, ¿sí? Por lo que, sí, los 5 elementos de la trazabilidad metrológica son fundamentales que lo tengamos en cuenta, ¿no? A menos que hayan requisitos explícitos del cliente, explícitos del sectorial. Ah, entonces eso sí es otra historia. Si decía que tenía que estar por un laboratorio acreditado, de frente como mínimo, ¿no? Recuerden, también vamos a tener lo que es la identificación del equipamiento. Por ejemplo, si estuvo fuera, entonces que podamos evidenciar que eso está fuera de uso, que no se le esté dando un uso malintencionado a ese equipamiento o utilizando inadecuadamente esos resultados. Que podamos identificar su estado de calibración. Por ejemplo, calibrado, su fecha, su frecuencia o su fecha de calibración, su certificado asociado, ¿ya? Y nos dice protegerse contra ajustes, daños o deterioros. El equipamiento tiene que estar protegido, chicos, contra daños o deterioros. Y definitivamente si sufre un daño o sufre un deterioro, la organización tiene que estar consciente que invalida los resultados de la última calibración y hay que volver a mandar a calibrar, ¿ya? Porque definitivamente va a tener otro comportamiento, ¿sí? Los equipos, yo siempre hablo del equipamiento tal cual como nosotros los seres humanos. Si yo estoy en un maratón, yo puedo iniciar muy bien con todas mis ganas. Oye, pero me caí y me llevé un tremendo golpe en la rodilla. Cuando me paro, ¿podré seguir estando igual? Muy difícil, ¿verdad? Que vaya con el mismo rendimiento que estaba. Lo mismo vemos en los equipamientos, ¿sí? Por lo que definitivamente cualquier daño, cualquier correctivo, no preventivo, cualquier correctivo invalidaría certificados de última calibración. Tengo mi baño termostático y tuvo resultados muy bonitos en su última calibración, pero hace 2 días falló y tuvimos que mandar a rebobinar el motor. ¿Tendrá el mismo comportamiento que estuvo cuando fue calibrado? Definitivamente no. O no lo puedo decir del todo, pero hay que conocerlo, ¿sí? Hay que conocerlo, entonces hay que mandar a calibrar nuevamente. Totalmente, cada auditoría es única en sus propias exigencias. Sí, bueno, y esta es un poco la idea, ¿no? Hemos seleccionado algunos puntos específicos para ir allí comentando un poco acerca de la experiencia que uno pueda tener. Y bueno, chicos, esto es un poco de manera resumida lo que les quería abordar en este punto. Me faltó ganas, tenía un montón de explayarme mucho más, pero bueno, son sesiones que nosotros mismos le hemos dicho a ustedes, son van a ser cortas, me pasé un montón y les pido disculpas por ello. Y bueno, nada, entonces agradecidas a todos ustedes por la participación en este webinar, que de verdad espero por lo menos puntos esenciales haya podido abordar para lo que es el auditar recursos de seguimiento y medición en los procesos de auditoría. Muchas gracias. Adelante, Keila. Bueno, muchas gracias a amiga Nurki por este importante punto y sabemos que siempre aquí tenemos que aprender. Nosotros los auditores tenemos que estar siempre presentes, que tenemos que ir aprendiendo, conociendo, y creo que esta parte de los webinars y los cursos y las formaciones que uno se está haciendo nos da para ese punto. Bueno, les quiero invitar a ustedes para el próximo webinar que tenemos. Acuérdense que esto lo estamos preparando con mucho amor y mucha pasión para ir ¿cómo que se llama? Mitificando y dando esa información a ustedes para poderlo chequear. No sé, Noti, ¿tienes allí lo de los próximos eventos? Ok, por aquí. Ok, entonces fíjense, próximos eventos, ya hicimos los de peligros y riesgos, que fue la semana pasada, cómo auditamos equipos de seguimiento y medición, calidad. Para la próxima vamos a tener
preparación y respuesta ante emergencia. No solamente seguridad, sino ambiente, con los requisitos que me da la 17.021 parte 10. Los espero allí. Luego vamos a tener esos requisitos legales de los 3 sistemas con 2 expertos, uno de Colombia, que es la doctora Gaviria, y mi amigo Guido de Bolivia, ¿ok? ¿Cómo nosotros hacemos ese paneo y dónde le damos esa revisión? Y cerraríamos entonces este ciclo, este primer ciclo, con nuestra querida amiga Ileana García, para ver cómo auditamos el control operacional. Entonces, esto para nosotros es que ustedes puedan ver, que puedan observar, que lo puedan manejar. Igualmente, les queremos hacer la invitación que el que quiera estar en la formación que vamos a hacer en septiembre del líder de equipo auditor en sistemas de gestión integrado, pues ahí vamos a estar 3 formadores, o sea, 3 instructores que tienen años de experiencia, ¿ok? Y que vamos a poder canalizar todos estos aspectos que estamos trabajando. Pero acuérdense que lo importante de esto es que ustedes entiendan y que en verdad cuando hagamos esa auditoría, si sacan hallazgo de no conformidad porque se consiguieron, bienvenido. Pero que le demos ese valor a la organización y que la misma empresa diga, oye, estos auditores conocen. Y no errores como nos había comentado Norqui, que le coloco una no conformidad a un equipo que no se calibra. O que yo estoy viendo que el equipo está calibrado a un intervalo que ni siquiera es del rango de operación y que no lo digo. Porque recuérdense que los auditados nos evalúan, ¿ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias, compañeros. Esperando entonces verlos en los próximos webinars y vamos a la fotografía, pues. Pónganse para la fotografía. Ahora sí les veo las cámaras. Ahora sí, Norqui no me va a decir, no le ves las caras. No estoy diciendo, no veo muchas caras conocidas y no las ve. Ok. Y aquí está el amigo. Hola, hola, aquí estoy. Este es el amigo. Este es Carlos Alberto. Este es el juguete de Carlos Alberto. Claro, este es el juguete de Carlos Alberto. ¿Qué crees tú? También. ¿Ah? Y poder sacar, lo que pasa que no está aquí. Bueno, compañero, entonces lo importante como auditores es que muchos puntos, Norqui, nos dijiste en la parte de medición y que nos creó la expectativa de seguir estudiando. Y creo que allí es que logramos nosotros los resultados. Cuando decimos, oye, no me había dado cuenta de esto, yo solamente pedía calibraciones, los certificados. Entonces me parece excelente y el reto está entre ustedes y nosotros de hacer esas auditorías que generen valor. Bueno, aquí para que entonces... necesitamos 3 webinars más de este. Sí, no, yo que sé, queda redado y tendido. Bueno, de hecho me pasé. Bueno, vamos pues a la fotografía. Vamos a posar, chicos y chicas. Bueno, saquen la fotografía. Ángel, Iraima, María Auxiliadora, no importa, que anden con sus rollitos así, no importa. Lo importante es el trabajo. Bueno, chicos. Sí, señor. Que descansen. Aquí está entonces. Alfonso, aceptó el reto de abrir su... Aquí está su la cámara. Doctora María José. Ya le queda poquito tiempo, María José. Bueno, y también vamos a hacer una auditoría allá que le agregue valor allá en Colombia, ¿no? Que vamos a estar con la compañera María Gaviria conmigo auditando aspectos legales y reglamentarios. Listo, bueno chicos, de verdad muy agradecida por su participación y bueno, que tengan excelente fin de semana. Los esperamos en las próximas. Chaito. Ok, nos vemos. Ajá. Tomamos la fotografía. Taca, 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 taca. Saludos, sonrisa. Una sonrisa. Listo. Ok. Y entonces, ya saben, revisen bien, busquen, investiguen qué equipos tienen y cuando la próxima auditoría se recuerdan de nosotros que tenemos que tener ese seguimiento y medición y verificar esa información.
Chao, chao, hasta luego. Chao. Cierra entonces, doctora Norqui.